Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo audio de la serie Literatura en la Ópera. Hoy hablaremos de Carmen, la obra maestra de Georges Bizet, basada en la novela homónima de Mérimée, que se estrenó en París hace 150 años, una de las óperas más representadas en la historia de la lírica. Georges Bizet nos cuenta un drama que tiene como fondo el mundo de la España meridional, desde ese punto de vista exótico que atraía tanto a toda Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Contrabandistas, cigarreras, gitanos, corridas de toros y sangrientas pasiones que acaban con su protagonista. El proyecto de composición de Carmen se inició en 1873, cuando los directores de la ópera parisina Opéra Comique encargaron a Bizet la composición de una ópera. Este sugirió como temática una adaptación de la novela Carmen de Prosper Mérimée. El libreto y la composición musical estuvieron concluidos a comienzos del otoño de 1874. Damos una breve génesis de la novela. En 1830, Prosper Mérimée viaja a España fascinado por la cultura exótica y costumbrista de nuestro país. Conocerá a la condesa y emperatriz Manuela de Montijo, quien le contaría la trágica historia de un bandido enamorado perdidamente de una mujer. No será hasta 1845 cuando escribirá la novela basada en esta historia. La historia tiene lugar en Sevilla, hacia 1820. En ella se relatan los amores trágicos que tiene como protagonista a una hermosa y provocativa gitana, Carmen, de la que se enamora perdidamente don José, un cabo de la guardia. Arrastrado por su amor, incumple sus deberes como soldado y acaba uniéndose a una banda de contrabandistas. Pero el interés de la gitana cambia hacia el torero Escamillo. Loco de celos, mientras el público aplaude la faena del torero, don José matará a Carmen. El libreto, elaborado por Henri Meilhac y Ludovic Halevy, adapta el capítulo 3 de la novela, donde el narrador, el propio Mérimée, escucha en la cárcel el relato que le hace don José la víspera de ser ejecutado por haber asesinado a Carmen. Una historia de amor y celos de trágica conclusión. La ópera es una obra maestra, ya sea musicalmente, en la belleza de sus melodías e instrumentaciones de gran inspiración, como en la palabra, cantada o recitada, siendo sin duda uno de los mejores libretos de la ópera de la historia, como en el perfecto dibujo musical de los personajes, sus interacciones y el clima que les rodea. Durante los ensayos parece ser que se hicieron muchos arreglos. Tuvo que añadir arias para los protagonistas a petición de los cantantes, que no estaban en la partitura original. Así adaptó el arreglito del compositor vasco Sebastián Iradier para escribir la célebre habanera de Carmen. También el aria del tercer acto de Micaela fue reescrita de su incompleta Griselides y escribió la famosa canción de entrada para el torero Escamillo. Carmen se estrenó el 3 de marzo de 1875 en la Opéra Comique de París. Protagonizaron el estreno Celestina Galimagui como Carmen, Paul Léry, don José, Marguerite Dupeil en el papel de Micaela y Jacques Buffy fue Escamillo. Exactamente 3 meses después del estreno de Carmen, el 3 de junio de 1875, murió prematuramente el compositor, el mismo día que su Carmen alcanzó la 33 representación en París. En esas funciones parisienses no tuvo mucho éxito. La gran fama de Carmen, que dura hasta nuestros días, empezó el 23 de octubre de ese mismo año 1875, cuando se estrenó en Viena en una versión en alemán, mixta, con partes habladas y recitativos en música. Había nacido el mito. La Carmen de Mérimée, recreada en la ópera de Bizet, se nos presenta como una mujer seductora y de gran sensualidad, pero mucho más dignificada que en la novela, ya que nunca miente y muestra una absoluta coherencia con sus convicciones. No está casada y, por tanto, mantiene relaciones con quien le apetece. Carmen simboliza la liberación de la mujer y refleja el ideal romántico del siglo XIX. Es todo un mito. Pocos personajes literarios han sido
tan objeto del interés de los grandes nombres del celuloide como ella. Más de 50 adaptaciones cinematográficas y televisivas, además de las múltiples representaciones operísticas o de los ballets, ponen de manifiesto su presencia constante en el imaginario artístico. Ese personaje, que ha escandalizado y ha sido reivindicado como símbolo de libertad a partes iguales, fue creado por Prosper Mérimée, pero sin la ópera que Georges Bizet escribió a partir de la novela, no hubiera alcanzado ese reconocimiento universal. Carmen significa libertad, instinto y pasión, más allá de las convenciones sociales o de la propia muerte. En eso se parece a Don Giovanni, de Mozart. Prevalecen los sentimientos por encima del bien y del mal. Es también un icono de libertad porque aparece en escena como un personaje libre, que tiene que trabajar para ganarse la vida con su esfuerzo, y elige con quién quiere estar en cada momento, al igual que los hombres. Por eso esta historia es uno de los alegatos feministas más evidentes de la historia operística. El compositor, que tenía una gran experiencia en el ámbito teatral, empleó todos los recursos para conseguir nuevos efectos. Utiliza, por ejemplo, aspectos de la ópera cómica francesa y de la gran ópera, creando una obra que no puede ser clasificada en ninguno de estos dos géneros. Además, se podría decir que con esta obra se inicia el movimiento realista o naturalista. Los protagonistas pertenecen a la clase baja o bien a los marginados de la sociedad, algo absolutamente novedoso en el género operístico. En España fue estrenada en el Teatro Lírico de Barcelona en 1881 con Célestine Galimagui, la Carmen original. En 1887 se estrenó en Madrid en el Teatro de la Zarzuela, donde finalmente fue traducida al español. Ahora voy a leer un fragmento de la novela de Próspero Mérimée. Descripción de Carmen que hace el propio autor. Dudo mucho que la señorita Carmen fuera de raza pura. Al menos era infinitamente más bonita que todas las mujeres de su casta que yo haya encontrado jamás. Para que una mujer sea bella, dicen los españoles que es necesario que reúna 30 síes, o, si se prefiere, que se pueda definir por medio de 10 adjetivos, cada uno aplicable a 3 partes de su persona. Por ejemplo, debe tener 3 cosas negras: los ojos, los párpados y las cejas; 3 finas: los dedos, los labios y los cabellos, etc. Consúltese a Brantôme para el resto. Mi gitana no podía aspirar a tantas perfecciones. El cutis, por lo demás perfectamente terso, se acercaba mucho al tono del cobre. Los ojos eran oblicuos, pero admirablemente rasgados. Los labios, un poco gruesos, pero bien trazados, dejaban ver unos dientes más blancos que almendras sin piel. Sus cabellos, quizá algo gruesos, eran negros, con reflejos azulados como ala de cuervo, largos y brillantes. Para no cansarles con una descripción demasiado prolija, les diré en suma que por cada defecto reunía una cualidad que sobresalía, quizá con más fuerza por el contraste. Era una belleza extraña y salvaje, un rostro que al principio extrañaba, pero que no se podía olvidar. Sus ojos, sobre todo, tenían una expresión voluptuosa y feroz a la vez, que no he encontrado después en ninguna mirada humana. Ojo de gitano, ojo de lobo, es un dicho español que denota buena observación. Si no tienen ustedes tiempo de ir al jardín des Plantes para estudiar la mirada de un lobo, observen a su gato cuando está acechando a un gorrión. Muchas gracias por escucharnos un día más.